Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro y en todo lo que hemos hecho. Sin duda que tú estás aquí, Señor. Gracias porque hemos participado de los símbolos como una celebración solemne. Hemos cantado, Señor, hemos dado testimonio de todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que sigues haciendo, Señor, y sin duda cuántas cosas que no hemos contado que haces a diario, Señor. Ahora queremos ponernos delante tuyo, Señor, para poder escuchar tu palabra y que sea verdaderamente de bendición para nuestras vidas. Por favor, que esta palabra sea verdaderamente nutritiva para nuestro espíritu, que sea edificativa, Señor, que nos ayude a seguir en tu camino de la mejor manera posible y que busquemos día a día esa perfección espiritual, obviamente, Señor, porque nadie es perfecto del todo, pero sin duda tu palabra nos manda a que busquemos la perfección en las cosas que hacemos, Señor. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esta enseñanza y que no sean palabras mías, sino que sean verdaderamente palabra tuya, guiada e impulsada por tu Espíritu Santo, porque es la única palabra que tiene poder. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, la enseñanza del día de hoy, me costó poner el nombre, le terminé poniendo el segundo mandamiento. Le iba a poner el primer mandamiento, pero después me di cuenta que no. Hace unos días mencioné que la primera comunicación que hubo en la Biblia entre Dios y el hombre fue cuando Dios le dice que no toque el árbol, ¿no? Le dice a Adán. Leyendo para preparar este mensaje me doy cuenta que me equivoqué al decir eso y al mismo tiempo no me equivoqué al decir eso. Yo mencioné que esa es la primera comunicación entre Dios y el hombre en la Biblia. Es cierto y no es cierto. O sea, en la Biblia, si vos lo ves en orden de lectura, en realidad hay una comunicación anterior que es la que vamos a leer a continuación. Pero no me equivoqué porque ese mensaje que le dio, se lo dio a Adán solo antes de crear a Eva. Y este que vamos a leer ahora está en el capítulo 1, o sea, está antes del otro, pero sin embargo se los dio a los dos, a Adán y a Eva, o sea, ya estaba creada Eva. Entonces, por eso digo, me equivoqué y no me equivoqué. O sea, en orden bíblico es la segunda comunicación. Pero en el orden cronológico de la historia, en realidad es el primer mandamiento que le da al hombre, en realidad a Adán, es un mandamiento para Adán, de no tocar el fruto, ¿no? Por eso cae la responsabilidad cuando Eva primero come y le da a él, ¿no? Le convida. ¿Por qué Dios le cae la responsabilidad sobre Adán? Porque ¿a quién le dio el mandamiento? A Adán. Y se lo dio, en el capítulo número 2 vemos que se lo da el mandamiento antes de crear a Eva. Por lo tanto, la responsabilidad es del hombre. Así que ahora vamos a ver el segundo mandamiento, por eso el nombre de esta enseñanza. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. El versículo 26 al 28 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y acá es el versículo que nos atañe a nosotros, el versículo 28, dice: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. A la palabra del Señor. Bien, en la última enseñanza vimos que Dios nos habla, ¿no? ¿Se acuerdan? El Dios que habla, pero que el problema, o sea, hablo de la última enseñanza que me tocó a mí, obviamente. Vimos que el Señor nos habla, pero que el problema ¿dónde estaba? En que nosotros estemos dispuestos a escuchar esa voz.
El Señor tiene, como hablábamos ayer en la reunión de matrimonio, ¿no? Dios tiene muchos métodos de hablarnos, muchos nos habla de forma distinta, algunos recordando un versículo, algunos como contaba el hermano recién que decía, ¿cómo era el conejo era? El pato era. Y el pato, precisamente, ¿no? Esa vocecita que escuchaba en su cabeza era precisamente la voz del Espíritu de Dios, recordándole ese pecado oculto, ¿no? Y así el Señor tiene distintas formas de comunicarse con nosotros. Pero el problema estaba en que nosotros estuviéramos dispuestos a escuchar esa voz. Hoy vamos a continuar analizando las primeras palabras que Dios dirige al hombre y la mujer, ¿no? En Génesis. Habíamos visto que Dios le habla a Adán solo, como decía recién, y entonces esa responsabilidad del pecado cae sobre él, porque él era a quien Dios puso como autoridad. Pero luego de crearlos, si bien se menciona al revés, se menciona en el capítulo 1, pero es luego de crearlos porque dice que les habla a los dos. Obviamente no le podía decir a Adán, multiplíquense, no tenía sentido, es un mandamiento para ambos. Luego de crearlos a ambos, Dios le da a Adán y Eva una pequeña serie de mandamientos, ¿no? Que nos involucra a toda la humanidad. Y aunque no los creamos, nos involucra a los cristianos. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil para... Ya conocemos el versículo que lo hemos leído hasta el cansancio, ¿no? Bien. Obviamente también tiene una enseñanza para nuestras vidas, como toda la palabra. ¿Cuál es mi propósito con esto de empezar desde Génesis? ¿No? Notarán que ya llevamos varias enseñanzas el día domingo en Génesis. Todavía no salimos del capítulo 1, excepto la última que fue el capítulo 2. Pero, ¿cuál es mi intención? Que veamos que hay palabra de Dios de sobra, solo que tenemos que saber escucharla. ¿Amén? Leamos, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios, ¿no? Y les dijo, fructificad. Ese es el primer, dentro de este grupo, porque todo esto es un solo mandamiento que les dice, pero ese grupo de pequeños mandamientos que le da, el primero es fructificar. ¿Saben qué significa la palabra fructificar? Significa dar frutos. Pero también significa, no solamente dar frutos, significa dar buen fruto. Dar buen fruto. No es lo mismo dar fruto. Hay algunas plantas que dan unas manzanas que las comes y son incomibles. Incomibles. Esas mandarinas o naranjas que por ahí crecen en un árbol silvestre que nadie está cuidando. Y, mira qué lindo. Y la sacas y después la probás. No, es improbable. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque no tienen un cuidado, no están en la tierra apropiada, ¿no? Entonces, una cosa es dar fruto, otra cosa es dar buen fruto. Eso significa fructificar, dar un buen fruto. Quiero que vayamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Decimos, ¿este mandamiento es para nosotros el fructificar o era para Adán y Eva? Fíjense lo que dice el Señor Jesús. Juan 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Fíjense las palabras del Señor Jesús. En esto es glorificado mi Padre. En que ustedes, o sea nosotros, lleven mucho fruto, den mucho fruto. Y así seáis mis discípulos. O sea, no podemos ser discípulos del Señor si no damos buen fruto. Amén. Cuando los padres educan bien a sus hijos, aquellos padres que educan bien, porque obviamente podemos notar que hay muchos que no, al crecer se empieza a notar, ¿no? Se empieza a notar qué clase de educación tuvieron, si fueron muy apañados, que se les dio con todos los caprichos, si el padre se pasó con la disciplina y por ahí los padres le terminan teniendo odio al padre, los hijos le terminan teniendo odio al padre, no quieren estar con él porque se pasó con la disciplina, ¿no? Pero cuando un padre educó bien a sus hijos y sus hijos ya crecieron, ¿no? Esos hijos siempre tienen temor, voy a decir, siempre tenemos, porque doy gracias a Dios que
dentro de todo mis padres me han educado muy bien. Entonces, aquellos que hemos tenido la posibilidad de tener padres que nos han buscado encaminar por el camino del Señor, la familia correcta, sin disciplina exagerada y sin demasiada libertad, ¿no? Siempre tenemos el temor de enfadar o decepcionar a nuestros padres. ¿Es así o no es así? Tenemos el temor. Nos da cosa cuando cometemos un error, ¿no? Cuando cometemos un error o algo que por ahí nos puede dejar en ridículo, a mí me pasa de no poder dejar de pensar qué van a pensar mis padres, ¿no? A mí me pasa. Yo lo veo así, ya lo siento así, que ahora qué van a pensar. Y muchas veces los padres, cuando uno ya es grande, se callan. Y ese silencio por ahí hasta es peor, ¿no? Pero uno, cuando fue educado bien, siente ese temor, ese respeto de no querer decepcionarlo, no querer de que se enteren de que uno anda en cosas raras ni nada así, ¿no? Imagínense como hijos de Dios, imagínense lo que debemos sentir como hijos de Dios si cometemos un error, y por ejemplo lo que me pasó a mí ahora al llegar, esto, si bien obviamente fue una cosa totalmente sin intención, no sabía bien el horario, sin embargo, ¿cuál fue mi primera reacción? Fue sentirme muy mal, muy compungido, muy triste, hasta con ganas de llorar. ¿Por qué? Porque yo sé que la casa del Señor hay que respetarla, que al Señor hay que respetarlo, que no se puede llegar a cualquier horario. Que no es bueno, ya me olvidé, ya voy. No, o sea, realmente me sentí mal, realmente me sentí mal. Y cuando uno ama a su padre, porque sabe que su padre lo ama, uno quiere, así como el padre quiere lo mejor para uno quiere no decepcionarlo. Por eso el Señor Jesús dice, le está hablando a quienes, a aquellos que les interesa agradar al Padre. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre. Cuando vos le hablas a estos que andan predicando cualquier soncera, decís, pero la palabra del Señor dice esto. Bueno, pero es medio exagerado. ¿Por qué? Porque Dios no es su Padre. No les interesa glorificar al Padre porque no se sienten hijos realmente de Dios. Ahora, cuando uno se siente verdaderamente hijo de Dios, quiero glorificar al Padre. ¿Se entienden? Yo quiero glorificar a mi Padre. Entonces, ¿a quién les habla Jesús? A los discípulos. No les habla a simples cristianos que dicen ser cristianos. Por eso dice, fíjense, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Bien, entonces, obviamente uno siente ese deseo. El hijo que ama a Dios solo quiere hacer su voluntad y llenarlo de alegría. Amén. El propósito, obviamente, de esta enseñanza es precisamente producir fruto. El propósito de todas las enseñanzas que se dan en esta congregación, ¿cuál es? Producir buen fruto en la vida de quienes lo escuchan, ya sea acá, como estamos en vivo y en directo, o sea por mensaje de WhatsApp, los que no pudieron venir, o sea después cuando lo subimos al canal de YouTube, los que lo puedan escuchar, y yo sé que hay algunos hermanos que después se lo pasan a otra gente de otras iglesias, que bueno, gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito? En quien sea que lo escuche, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Producir fruto. Que en la vida de la persona lo escuche el mensaje y diga, wow, es verdad, estoy mal en esto, tengo que mejorar. Y si se predica el Evangelio a alguien que no cree en Cristo todavía, que esa persona diga, wow, verdaderamente Cristo me ama, Cristo murió por mí y entregue su vida. Entonces, sea como sea, ¿qué se busca? Producir fruto. Una enseñanza que solamente te va a enseñar. Bueno, una vez nos pasó allá en la iglesia donde venimos nosotros, de que vino un hombre y nos dio una enseñanza de por qué estaba mal llamarle al templo iglesia. Ok, sí, aprendimos que la iglesia somos nosotros, pero no hubo una enseñanza. Recuerdo que todos nos quedamos así como, bueno, sí, fue lindo, fue como un estudio, decíamos todos. Pero lo cierto es que, ¿cuál es el chiste de que el templo, el edificio no es la iglesia? No, él no ahondó en el tema de que la iglesia somos nosotros, de que debemos comportarnos como iglesia de Cristo. No, se enfocó en que el edificio, y toda la prédica era lo mismo, el edificio no es la iglesia. Esa enseñanza no tuvo fruto en nadie. Yo me acuerdo de las conversaciones después de la reunión y decían, bueno, sí, estuvo lindo, pero qué sé yo, pero... O sea, es como que nos dejó a todos vacíos. Y era un hombre que sabía mucho, ¿sí? Pero
la pifió. No digo que no era no era un mal predicador, simplemente la pifió en el enfoque porque no edificó a nadie. Solo fue una enseñanza más. ¿Mm? Es como si yo me pusiera a hablarles de, qué sé yo, la ropa, la vestimenta que usaban ¿cómo se llama? Los judíos en aquel tiempo. Y no me voy a la Biblia, no tiene un significado, un paralelismo, nada. Simplemente, bueno, usaban esto y cosas. ¿A quién le sirve? Entonces el propósito es que lleve fruto. Cuando esas enseñanzas que se dan desde acá no producen fruto, obviamente, ¿saben qué pasa con los que estamos acá enfrente? Nos llena de tristeza. Así como ese padre decepcionado porque se está enterando de que su hijo es un desastre. Ustedes saben lo que siente el pastor cuando se harta de enseñar sobre el amor, sobre que no hay que chismear, sobre cosas, y se entera que siguen pasando esas cosas igual en la congregación. ¿Saben el dolor que causa? Especialmente, obviamente en todos los que predicamos, pero especialmente en quien es la cabeza de esta congregación, en el pastor. ¿Saben el dolor que causa eso? ¿No? Y no es que uno se queda, bueno, sí, que se embrome, que haga lo que quiera. No, a uno le duele. A uno le duele cuando esa enseñanza no cala en nadie. Nos llena de tristeza. La hermana Rosa contaba ayer el tema de las florcitas, ¿no? Perdón, de las plantas. ¿Eran plantas? Plantas, claro. Que plantaba 10 y de las 10 daban fruto 3. Sí, pero qué feo. Y todo el esfuerzo y todas las horas y después otra tanda creo que era de 8 y creo que eran 4 y después se murieron 3. Y decía, pero qué horror. Pero qué horror. Qué feo. Bueno, imagínense para un líder, estando acá parado, enseñarle sobre esto, sobre lo otro, y que de 10 personas, 2, sí, esas 2 personas cambiaron. ¿Y las otras 8? Me hace acordar a los leprosos, los 10 leprosos que fueron al Señor. ¿Cuántos volvieron a darle gracias? 1. ¿Se imaginan el corazón del Señor? El Señor no le decía, solamente vos volviste, le decía como en forma altanera. No, era tristeza lo que había en el corazón del Señor. Era tristeza. Solamente vos, a 10 sané. Así que, obviamente, la intención es que produzca fruto. Imagínense, obviamente, la tristeza de Dios, no solamente la del pastor, imagínense la de Dios, ya que es su palabra la que está siendo rechazada. Cuando alguien, ¿se acuerdan que les enseñé el tema de que algunos se ponen en el escudo del Antiguo Testamento? No, eso es para el Antiguo Testamento y no hay forma de hacer entrar bala. No, eso es para el Antiguo Testamento. ¿De quién es la palabra? ¿De Maico? ¿De Gerardo? ¿De Alejandro? ¿De Guillermo? Es la palabra del Señor. Y cuando el pueblo de Israel le empieza a demandar que querían un rey, Josué se pone ¿Josué era? Samuel se pone mal, se pone triste, y Dios le dice, no te entristezcas porque no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Y esa frase, cuando la lees, es muy fuerte. No te preocupes, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. ¿Y qué hizo Dios? Les da un rey conforme al corazón de ellos, Saúl. Uno de los peores reyes que les pudo dar. Uno exactamente como ellos querían. ¿Amén? Por lo tanto, cuando ignoramos la enseñanza, buscamos excusas para no cumplirla, lo que estamos haciendo es faltar a la palabra de Dios desde Génesis capítulo 1. Porque el Señor nos manda a fructificar, a dar buen fruto, a cada día mejorar, no a buscar excusas. Nuestro Padre solo quiere lo mejor para nosotros, y por eso desde el primer mandamiento nos manda a dar buen fruto. ¿En qué? En todo. En todo. Primero que nada, espiritualmente. Y eso que decía la hermana, que tenés que regarlo, que tenés que moverle la tierra, qué cosa. ¿Qué es eso de lo espiritual? Y es la lectura, la oración, y ¿saben qué más? Congregarse. Amén. Pero el pilar fundamental del crecimiento espiritual es lectura, o sea, lectura en el sentido de estudio de la palabra, no leerlo de corrido, sino escudriñar la palabra, orar y congregarse.
Y congregarse es importantísimo. Si no, no vamos a dar fruto. El Señor quiere que demos fruto en lo espiritual. Quiere que demos fruto físicamente. Hay un tema que por ahí no se habla. Yo veo, a veces veo a algunos predicadores, sobre todo, he notado, le decía a mi mujer, he notado que sobre todo se ve en estos predicadores de la prosperidad. ¿Han notado que tienen como determinado tamaño muchos de ellos? ¿Han notado eso? No sé si lo han visto. Ustedes fíjense, ahí me sale el profeta tanto, el apóstol tanto, y no es por discriminar, pero claramente hay un descuido del cuerpo. Que vos decís, pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que un predicador me esté hablando de Dios a mí en una condición que claramente se lo ve insalubre? No estoy discriminando porque están gordos, no discrimino la obesidad, pero la obesidad es consecuencia de un descuido personal del cuerpo. Ayer hablábamos del tema de, bueno, que tenés que comer esto, porque si estás débil, tenés que tales alimentos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de una cosa muy importante, de que nuestro cuerpo necesita movimiento, necesita ejercicio, necesita esforzarse, lo mismo que nuestro espíritu. Ese desorden alimenticio es consecuencia de no fructificar en el cuerpo. No fructificar en la espiritual, en el cuerpo, en el trabajo. En el trabajo tenemos que dar buen fruto, como decía la hermana, lo que acaba de contar en el testimonio. Eso es dar buen fruto en el trabajo. ¿Amén? Y obviamente así en todo, en lo familiar tenemos que fructificar. No puede ser siempre lo mismo, tenemos que aprender, como aprendíamos ayer. Yo tengo que aprender de que mi mujer tiene cierta forma de ser y mi mujer tiene que aprender de que los hombres somos una baldosita. Es así. En nuestros hobbies personales tenemos que fructificar. No podemos ser, como hijos de Dios, no nos podemos permitir ser mediocres en lo que hacemos. El otro día hablábamos con mi mujer de que hay gente que les gusta hacer de todo. Y tocan la guitarra, y juegan al fútbol, juegan al básquet, hacen rugby, hacen deporte. ¿Son buenos en algo? No, pero hacen de todo un poco. Y los grandes futbolistas, ¿cómo llegaron a ser grandes futbolistas? Y porque se enfocaron en eso. A mí que me gusta la guitarra, los grandes guitarristas, es que hay un guitarrista famoso, y no lo voy a nombrar, pero que hace un tiempo contaba en una nota que él siempre toca 12 horas diarias la guitarra. ¿Cómo toca también? Toca 12 horas diarias. Imagínense en lo espiritual. Si le dedicáramos, fíjense, para un hobby, para algo que es una pasión, 12 horas tocando la guitarra diarias este guitarrista. Y nosotros, ¿leemos la palabra de Dios 12 horas diarias? No. Si nos es un esfuerzo leer una hora, y es un logro haber leído una hora. Fructificar. ¿Amén? Continuamos. Dice, Génesis. Dice, fructificad, dice, y multiplicados. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Este mandamiento también es multifacético, ¿no? O sea, es en todo multiplicarse. En primer lugar, el mandamiento es para la humanidad. ¿A qué se refiere? A tener hijos, a que se reproduzcan. Obviamente esto no hace falta mucho cosa porque es algo natural que todos lo conocemos, que ha dado resultado, ha crecido la población mundial y sobre todo en este último siglo ha crecido una locura. Sin embargo, fíjense una cosa, el enemigo está buscando en este último tiempo, ¿qué cosa? Una cosa que no se les planteó en ninguna civilización anterior, creo yo, se está planteando en este momento. Matar los niños antes de que nazcan. Fíjense cómo está calando el enemigo en el aborto, ¿no? ¿Y cuántas madres estamos, sí, ya estamos conociendo de las madres que estamos ahora con el aborto legal, seguro y gratuito, que se ve que no era tan seguro, y gratuito tampoco es porque no sale una fortuna. Pero bueno, no importa. A lo que voy es que ese mandamiento que decimos, bueno, es natural. ¿Quién no se reproduce? Sí, pero sin embargo el enemigo está hasta en ese detalle atacando en este último momento. Y uno puede, bueno, hay casos, hay de distintas situaciones, hay matrimonios que, por ejemplo, quieren tener hijos y alguno de los dos es estéril, ¿no? Y ahí, bueno, vemos la mano de Dios, cuántos testimonios hay de gente estéril que el Señor les ha bendecido y cuántos otros testimonios de gente que
sigue estéril. Y Dios no ha querido. Yo una cosa que he tenido que aprender realmente, ¿no? Yo había planteado mi vida de una forma, y siempre le digo a mi mujer lo mismo, ¿no? Yo quería estar con mi esposa y yo no quería tener hijos. Y yo quería, el día de mañana, cuando ya tuviéramos la casa, el auto, todo terminadito, y el buen negocio, me hubiese gustado adoptar, por ejemplo. Porque mi pensamiento siempre fue ese. Ya hay demasiados niños sufriendo en el mundo para traer más niños a sufrir al mundo. Sin embargo, por más buenista que suene mi pensamiento, ese mandamiento de Dios es para todos. Multiplíquense. Porque fíjense que dice, y llenen la tierra, le dice. Llenen la tierra, ¿no? Entonces, uno tiene que someter su voluntad a la voluntad de Dios y entender que Dios conoce todas las cosas, sabe qué es mejor para mí. Si yo, que no quería tener hijos, Dios me dio 3 hijos y he aprendido a amarlos con toda mi alma, y yo hoy no me puedo imaginar vivir sin mis hijos. ¿Por qué? Porque bueno, uno tiene que someterse y el Señor después te da el corazón para sentirlo de la forma correcta. Tal vez no es lo que uno esperaba, pero es lo que Dios consideró mejor para mí. Así también, aquel que tal vez lleva 10, 20, 30 años intentando tener hijos y Dios no le da, tal vez tienes tiempo de someterse y decir, tal vez el Señor no quiere que tenga hijos. Tal vez el Señor prefirió que yo esté así porque le voy a servir mejor solo que mal acompañado, como dice el dicho, ¿no? Pero es someternos a la voluntad de Dios. Obviamente, la oración siempre está en esos matrimonios que anhelan tener hijos, siempre está. Pero, ¿y si el Señor dice no? Vimos el martes pasado que muchas veces la respuesta de Dios es un no, como le dijo a Pablo. No, confórmate con mi gracia, le dice. Multiplicarse significa reproducirse en todo. Ahí vimos en el tema físico. Pero también vamos a ir a Mateo 28. La segunda forma de multiplicarse. Mateo 28, 19. Ahí tenemos uno de los pasajes más conocidos por el mundo cristiano, que es la Gran Comisión, ¿no? ¿Cuál es la Gran Comisión? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, ¿cuál es la gran comisión? Hace un tiempito lo aprendimos, ¿no? Que siempre nos quedamos con ir por el mundo y hacer discípulos y bautizarlos. Pero ahí no terminó. Continúa, dice, enseñándoles, porque el enseñándoles está, ¿cómo empieza? Con una minúscula. O sea, no terminó la frase anterior, sigue toda completa. Enseñándoles, vayan, hagan discípulos, que se bauticen y enséñenles a que guarden todos los mandamientos del Señor. Cuando hablábamos ayer del tema bueno, estoy haciendo muchas referencias a lo que vimos ayer, sé que vimos de todas. El hermano Alejandro mencionaba el tema de muchas veces le decimos a una persona, tenés que creer en el Señor Jesucristo con tu corazón. ¿Crees en tu corazón? Sí. ¿Lo confesás? Sí, yo creo en el Señor. Listo, sos salvo. No es así. Es predicarle a la persona, dice el que cree en el Señor Jesús y confiesa con su boca. No es que en el momento tiene que creer y confesar, no, va a creer hasta tal punto que de su boca va a salir solo que cree en Cristo. No es que yo tengo que decirle, bueno, decilo. No. De su boca, si cree de verdaderamente en Cristo, de su boca solo va a salir verdaderamente, como dijo el soldado, ¿no? Yo calculo que ese soldado se debe haber convertido al lado de la cruz de Cristo cuando dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Solo un soldado, solo uno dijo eso. Ese momento tan impactante lo llevó a eso. Bueno, como veíamos ayer, no es simplemente creo en el Señor Jesús con mi corazón, lo confieso y ya está. Voy a creer, y cuando nosotros le predicamos a alguien, solo tenemos que predicarle o que vea nuestro testimonio hasta que esa persona sola de su corazón salga, Jesucristo es mi Señor.
¿Amén? ¿Se entiende? Bien, esa es la segunda forma de multiplicarse, o sea, con la evangelización, con la predicación, con la gran comisión, enseñando a la gente, predicando a la gente. Y hay una última forma, una tercera forma de multiplicarse, que es multiplicarse en el liderazgo. ¿Sí? Eso yo lo aprendí en esta congregación por nuestro pastor, porque nunca me lo habían enseñado. Pero verdaderamente cuando debemos, y nosotros como hijos de Dios, como hermanos de esta congregación, ya tenemos que estar orando para que el Señor multiplique el liderazgo, para que el Señor le dé sabiduría al pastor para a quién poner en cada área, y que al mismo tiempo el mismo pastor vaya preparando, o sea, que el Señor vaya preparando y le dé sabiduría al pastor para ir preparando a alguien para sucederlo tal vez, porque uno no sabe, y si el Señor se le ocurre que hoy dice, no, hoy Gerardo ya me sirvió demasiado, me lo llevo, chau, y nos enteramos, no, tuvo un infarto, no sufrió nada, se lo llevó el Señor. ¿Qué hacemos? ¿Queda Samuel como pastor porque es el hijo? No, no es hereditario. Aunque en paso dice. Somos varios los que pasamos. Somos varios los que pasamos. Viendo la labor de pastor realmente, hay muchos que quieren ser pastor porque creen que no, cobrar el diezmo. No, para ser pastor es visitar a las ovejitas, hacer todo el trabajito, soportar a los hermanos, hacer de todo. A nosotros que hemos visto esa labor de pastor, la verdad que no queremos saber nada de ese pastor, ni Samuel ni yo, no queremos saber nada. A mí déjame acá. Pero bueno, es una posibilidad. ¿Es una posibilidad o no es una posibilidad? Que el Señor diga, me lo llevo. ¿Cuál es el problema? Si es mío, dice el Señor, me lo llevo. Y digamos, ¿y el liderazgo a quién queda? Es nuestro deber que ya estemos orando, y seguramente el pastor ya debe estar exactamente buscando, sin duda, pero nosotros tenemos que estar orando que nuestra iglesia se multiplique, no solo en número, muchos piensan en el número de multiplicarse en cantidad, con la gran comisión. Entonces van, predican, vengan, bautizan a gente que no entendió nada, y pero la iglesia se llenó. No es así. Es multiplicarse en el liderazgo, multiplicarse en la predicación correctamente. ¿Amén? Pedir a Dios que ponga líder como hizo Moisés. Moisés, cuando ya el Señor le dice, no vas a entrar a la tierra, pero bueno, te voy a llevar conmigo, o sea, ya iba a fallecer en realidad, no es que se lo iba a llevar así llevándolo, Moisés ora y le dice, por favor, poneles a un líder correcto, y bueno, ahí el Señor le dice, anda y busca a Josué, ¿no? O sea, el Señor se tenía preparado, pero Moisés tuvo la sabiduría de decirle, hacer la oración, Señor, por favor, dales un líder decente, alguien que verdaderamente los guíe, y sin duda que Josué lo hizo bastante bien, no fue Moisés, pero wow, qué cacho de líder realmente. Entonces, estos anteriores, obviamente, estos tres ejemplos que hemos visto, son formas de multiplicarse. El Señor nos manda a multiplicarnos ¿en qué? En todo, espiritualmente, en todo debemos fructificar. Y fíjense cómo está escrito, volvamos a Génesis 1, prestemos atención a cómo está escrito. Al menos en español está escrito así, fructificad y multiplicaos. Y ahí hay un punto y coma. O sea, está dentro de lo mismo. Fructifiquen, o sea, maduren, crezcan y al mismo tiempo multiplíquense. Continuamos. Dice, vamos a leer el 28 completo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Esta es la palabra clave. Y señoread, o sea, sean señores, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Y bueno, y quisiera leer atrás, fíjense cómo dice el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree, fíjense que Él es el Señor de todo, sin embargo Él nos da la autoridad, Él nos delega la autoridad sobre la tierra para gobernarla. ¿Sobre dónde? Dice, y señoree
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, ahí habla ya del planeta Tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Amén? Fíjense, el mandamiento es: llenen la tierra, llenen la tierra. Este es un mandamiento muy interesante porque, aunque no lo sepamos, también, al igual que el tema de multiplicarse con el tema del aborto, está siendo atacado por el enemigo, este tema también está siendo muy atacado: el llenar la tierra. Se ha puesto una mentira que a mí también me la han hecho creer en la escuela desde chico, que es la mentira de la sobrepoblación. No sé si la han escuchado. Entonces, ¿qué es la mentira? Que ya no podemos más, que hay que bajar la cantidad de gente, la población mundial, porque va a llegar un punto que no vamos a entrar y no van a alcanzar los recursos. Esto es una mentira, pero obscenamente grande. Es una mentira diabólica y obscenamente grande. ¿Por qué? Porque te muestran en un video cómo viven en China, en la peor ciudad, llena de gente amontonada. Sí, pero a ver, existe una herramienta. Yo cuando por ahí alguien me dice, no, pero sí, la tierra está llena, se la soluciono muy fácil. Le digo, vení, lo llevo a mi computadora, abro Google Earth, ahora tenemos la tecnología, está Google Earth y vos podés bajar con el satélite y ver cosas. Elegí el punto que se te ocurra, le digo. Yo mismo lo hice y los animo si quieren a que lo hagan. Elegí el punto que se te ocurra. Bajás con Google Earth hasta ahí y ¿sabes qué vas a encontrar? Lo más probable, o vegetación, o montaña, o arena, o agua. Le digo, ¿a dónde está? Por ejemplo, busca, ¿dónde está Nueva York? Pues Nueva York, ¿cómo lo tenemos? Como una ciudad muy poblada. Bien, busca Nueva York. Este es el mapa, no te estoy diciendo el mapa de Estados Unidos. Este tamaño es el mapa de la misma Nueva York. ¿Bien? Ok. Vos vas a donde está. Bueno, lo pueden hacer acá con Córdoba. Por ejemplo, el ejemplo de Córdoba también está muy bueno. Lo pueden hacer acá con Córdoba, la ciudad de Córdoba. Busca el mapa de Córdoba, es más fácil para que lo ubiquemos nosotros, ¿no? El mapa de Córdoba es este. Busca la ciudad de Córdoba, que es la que está repoblada, aparte de cosas. La ciudad de Córdoba es un punto. Y tenés que ampliar y ampliar hasta encontrar, hasta ver un poquitito de cemento chiquitito así, y cuando seguís ampliando, ahí aparecen todas las calles. Así, pero ¿cómo que está sobrepoblado el mundo? Es de la provincia de Córdoba, un punto chiquitito, eso es cemento, que es toda la ciudad de Córdoba, con todos los edificios. ¿Y lo demás? Montaña, 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 sierra, campo, 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 campo. ¿A dónde está lo lleno? Yo hice un cálculo, fíjense esto. Me tomé el trabajo, porque la verdad que este tema me fascinó realmente. Me tomé el trabajo de hacer un cálculo para que veamos lo ridículo de esta mentira, porque es una mentira abismal. ¿A dónde está? Bien, acá está. ¿Cuál es la superficie de la Tierra, del planeta Tierra? Bueno, no de la Tierra completa. El 99% es tierra y el 70 y algo por ciento, el 71% es agua. La mayoría es agua. Ahora, de la superficie de tierra que tenemos, ¿no? ¿Saben cuántos kilómetros cuadrados hay? Hay 148.940.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Esos son los kilómetros cuadrados que tiene la parte habitable, la parte de tierra. En el mundo hay 7.000 millones de personas, ¿no? Si vos, a ver, para. Bueno, acá hice mal el cálculo, pero bueno, si vos dividís el cálculo, la cantidad de personas que hay, hablo de personas, hablo de niños, hablo de ancianos, hablo de todos, no digo por familia, por persona. Si vos dividís acá no les puedo decir número porque me acabo de dar cuenta que hice mal el cálculo en un numerito y va a cambiar mucho, pero si vos dividís la cantidad de terreno por cada persona, estamos a kilómetros, a muchas cuadras el uno del otro. O sea, podríamos tener 10 cuadras para allá y 10 cuadras para allá, toda esa es mi casa. Y después 10 cuadras para allá, toda esa es tu casa. Y así podríamos llenar la tierra. ¿Y mi casa cuánto tiene? El terreno donde estoy. 20 metros por 30. Y es un terreno grande.
Y es un terreno grande. Porque hay gente que tiene 10 de frente, hay gente que tiene 5 de frente, y están ahí 5 personas en una sola casa, 10 personas en una sola casa. Y yo estoy hablando que podemos tener cuadras y cuadras y cuadras para cada uno. ¿A dónde está la sobrepoblación? Es ridículo, es una mentira. Por ejemplo, en San Roque, ¿no? Uh-huh. A donde yo vivo, solamente hay 6, digamos, en una manzana, Uh-huh. se divide 6 terrenos. De cuales los 6 terrenos, cada uno tiene, el mío tiene más o menos 800, el otro tiene 1200, 800, en una manzana. Sí, 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 sí. Por eso. Sí, sí. Acá, es cierto, la gente se aglomera en nuestro lugar. Bien, vamos ahora a cuál es el mandamiento para nosotros, ¿ok? Porque obviamente si hay una mentira acá, también hay un peligro en lo espiritual, hay un peligro en lo material. Obviamente es porque paralelamente hay un peligro en lo espiritual. ¿Qué es lo que se busca con toda esta farsa, esta mentira? ¿Qué es lo que se busca? Bajar la población mundial para que seamos más gobernables. Pero en realidad no es cierto. Y el mandamiento del Señor es que llenemos la tierra, ¿sí? Que llenemos la tierra. El mandamiento para nosotros es, no sé si han notado que se ha puesto muy de moda, es una palabra que no existe todavía en la RAE, pero ya existe y se usa, que es el solitarismo, que es vivir una persona sola, aislada del mundo, con una computadora o con un celular, y que está contenta, y está bien. No es el individualismo, porque el individualismo es otra cosa, pero eso de estar solo y nos sentimos contentos, y yo hablo porque yo me identifico con ese pensar. Sin embargo, fíjense, yo tengo una casa, y en esto es una lucha que les voy a contar que yo mismo personalmente tuve. A mí me encanta estar solo, a mí me encanta estar o con mi esposa, tranquilo, o me encantaba, como sea. Que en lo posible no vengan a nadie a casa, que estemos cosas. Yo disfrutaba de eso. Pero en el momento que entendí que el Señor no quiere que yo esté solo, quiere que me rodee de personas, quiere que me rodee de hermanos en Cristo, de familiares. ¿Por qué? Porque nos manda a llenar la tierra. En nuestro caso, la tierra completa no es mía, pero yo tengo una casa, yo tengo un terrenito, una parte de un terreno en la que yo puedo decir, esta parte es mía. Bueno, en la tierra que el Señor te dio, llená tu tierra. Entonces por eso le dije a Gerardo, yo quiero que empecemos a hacer reuniones de matrimonio en mi casa y si hacemos reuniones familiares las hagamos en mi casa. ¿Por qué? Porque a mí es algo que me confrontaba. Y ahora, ¿saben qué? Es algo que disfruto. Ahora me gusta que venga gente a casa. Antes me chocaba que viniera gente a mi casa. Y yo te iba a recibir bien, pero así nomás, por obligación. Sin embargo, hoy lo disfruto. Y es una cosa que ahora me está gustando y todavía no sé atender bien a la gente. Recién ahora, fíjense cuántos años hace que estamos en nuestra casa, ya casi 9 años, 8 años. Y recién ahora hemos comprado más platos y más copas, más vasos para cuando viene gente. Porque somos 5, así que teníamos 5. ¿Para qué más? Si somos nosotros nomás. Y cuando viene gente tenemos que estar saliendo a buscar vasos, a buscar cubiertos, a buscar cosas. ¿Por qué? Ese solitarismo, eso está mal. Eso Dios no se agrada de eso. Si bien es bueno que tengamos nuestro tiempo para estar solos, pero lo que el Señor nos lo dio ¿para qué? Para compartirlo. Lo dice la misma palabra del Señor. Que el Señor nos provee al que le da poco, le da para que tenga lo necesario, y al rico le da para que comparta con el que no tiene. Y si yo tengo una casa y puedo abrirla para una reunión, para lo que sea, no solo estoy sirviendo al Señor, sino que estoy precisamente cumpliendo este mandamiento. Llenar mi tierra de gente, llenar mi casa, mi pequeño espacio, tratar de que sea habitable para más personas que solamente para mí. Vamos a ir a Timoteo, 1 Timoteo, fíjense lo que dice. Y este es precisamente el pasaje que a mí me impactó, porque yo esto, si bien lo entendí hace más o menos un año atrás, yo estoy enseñando hace varios años. Yo estoy enseñando en la palabra hace varios años. Y hace recién un año que yo me propuse eso en mi corazón y el Señor empezó a cambiar mi corazón para recibir a gente en casa y estar contento con gente en casa. Pero fue primero que la obediencia. No me gustaba, pero decidí hacerlo.
En esa obediencia el Señor cambió mi corazón y ahora me gusta. Así que ahora cuando van a mi casa, les hago un té, en vez de mirarlo con cara de, ¿a qué hora se van? ¿A qué hora se van? 1 Timoteo capítulo 3, fíjense, versículo 1 y 2 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, obviamente obispado se refiere al liderazgo, a servir en algún área, ¿no?, de la iglesia, ya sea en predicar o ya sea en cualquier área, ¿no? Si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Seguimos trabajando en esa área, en mi caso, porque me cuesta ser decoroso, pero bueno, decoroso. Y fíjense esta palabra mágica, hospedador. Entonces cuando yo escuché este pasaje, dije, yo no soy hospedador ni a palo, que ya lo conocía, pero hace un buen tiempo atrás, un poco más de un año, lo leo de vuelta y digo, che, fue precisamente porque hablaban del ministerio, y yo me puse a leer en mi casa esto, ¿no? Y digo, a ver cómo estoy, ¿no? Decoroso todavía me falta porque, bueno, no estoy acostumbrado a vestirme así, pero es bueno que el ministro o quien sea esté bien vestido, presentado, peinado, que no sé, yo soy medio croto por ahí, entonces todavía trato con eso, de mejorarlo. Y cuando llego a este punto, ahí me quedo choqueado, hospedador. Pero si a mí no me gusta que venga nadie a mi casa a decirlo, no soporto o sea, yo voy a la casa que quiera, voy, no hay problema, hacemos la iglesia, lo que quiera. Pero en mi casa no, yo quiero estar solo y tranquilo. Y sin embargo, sí, somos varios, somos varios. Pero el Señor nos manda a ser hospedador. Y precisamente, y hoy cuando preparaba este mensaje, cuando llego a esta parte, ¿no?, de llenar la tierra. El Señor me manda a que yo llene mi tierra, a que yo llene mi casa de gente. Amén. Así que, hermanos, no tengamos temor de abrir nuestro corazón, de abrir nuestra casa a recibir hermanos en Cristo, a recibir a gente, porque sin duda va a ser de bendición, porque les puedo garantizar que nuestra familia está siendo de mucha bendición. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el arca de Dios cuando fue llevada a la casa de este hombre, ¿no? Y dice que en esos 3 meses que tuvo, Dios lo bendijo un montón. Bueno, así estamos realmente con mi esposa. El Señor nos está bendiciendo de una forma que nos quedamos con la boca abierta. Pero también hay que aprender primero a obedecer al Señor, a ser ese canal de bendición para otras personas. El Señor nos quiere bendecir, pero primero tenemos que bendecir a otras personas. ¿Amén? Hermana, dígame. Yo quería hacer una acotación, por ejemplo, allá en el norte, en Jujuy, en Maiaca, cuando hay predicadores, las hermanas, bueno, no es que se peleen, ¿no? Pero ellas preparan la casa, mejor, capaz que tengo un acolchado guardado, Amén. Es así. Es así, así debe ser. A mí me molestaba, pero después me di cuenta que no, si eso son de bendición. Exactamente, como dice Pablo, dice, si yo siembro en ustedes lo espiritual, ¿es demasiado cosa que recoja lo material? Es la gran cosa, o sea, es mínimo. Y no es que Pablo les estaba pidiendo que les compren un auto, o sea, no le daban, no me acuerdo, bueno, en este momento no me acuerdo quién es, si los corintios, pero no le daban ni para el cospel, como dicen, no le daban ni para nada, ni lo invitaban a comer, o sea, se tenía que pagar todo él solo y él les estaba predicando, ¿no? Amén. Así que aprendamos esta lección. Llenemos nuestra tierra. Y fíjense lo que dice. Y sojuzgadla. Y sojuzgadla. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? No, yo tampoco sabía. Lo tuve que buscar en el diccionario. ¿Qué es sojuzgar? Escuchen la definición de sojuzgar. Dominar o someter a alguien con violencia, en especial al conquistar un territorio. Sojuzgar, esto obviamente el mandamiento es hacia la tierra, ¿no? Que llenemos la tierra, ahora hablo a nivel general, a nivel planeta, que fructifiquemos, que nos multipliquemos, dice que llenemos la tierra, dice, y sojuzgarla, o sea, dominarla.
Y esto no es un mensaje positivista de que vos podés dominar. No. Dice dominar o someter a alguien con violencia. O sea, con fuerza se refiere. Hay un... Cuidarla. Obviamente, pero se refiere a dominarla. La palabra sojuzgar es dominar. Dominar como cuando dominas a un perro o a una persona que la sometes, es dominar la tierra, o sea, imponerse como gobernante sobre la tierra. Vamos a ver primero el sentido natural. Otro tema en el cual el enemigo ha estado calando muy bonito es con el tan buenista ambientalismo, ¿no? El ambientalismo, que muchos cristianos se meten también en el ambientalismo creyendo que es algo bueno, tiene un montón de trampas y engaños y mentiras, ¿sí? Tiene un montón de trampas y engaños. El Señor nos manda a gobernar la tierra y sin embargo los ambientalistas dicen que tenemos que respetar la tierra y que la tierra es nuestra madre y que no podemos... Bueno, ahora el tema de la montaña es terrible. Ahí están todos, que se va a deforestar. ¿Cómo vas a deforestar para hacer una calle? En ningún país del mundo se le ocurre hacer esa locura. Quejarse porque hace una ruta. Todos los países del mundo se ponen orgullosos y alegres de tener nuevas rutas, y acá los ambientalistas se están quejando de que se va a deforestar cuando solo se van a sacar unos metros de yuyo. ¿Y qué acá tenemos palmeras ecuatorianas? No, espinillo. Yuyo, cardo, que lo tenés para allá, para los gigantes, tenés kilómetros y kilómetros. No, se va a deforestar. En toda la parte que ya se hizo, solamente se hizo la parte de la ruta. Y ahí también, tristemente, hay muchos cristianos. No, que es cierto, que se va a romper la montaña, que... Perdón, acá el Señor me dice que domine la tierra. Y si me beneficia más una ruta a muchas personas que unos yuyos a un grupo de personas, ¿a quién tengo que apoyar? No digo que vayamos a protestar, no. Me refiero humanamente hablando. ¿Ve la trampa que hay? ¿Se entiende? Hay mucha trampa. Tengan mucho cuidado con el tema del ambientalismo, porque está lleno de buenismo y humanismo, pero en realidad son trampas para no permitir el progreso. Y el Señor nos manda que llenemos la tierra. Y si no hay rutas, si no hay caminos, no se puede trabajar correctamente, no se puede vivir cómodamente. El Señor nos manda ¿a qué? Sojuzgar. No hay que buscarle la definición, no, pero a lo mejor significa esto. No. La palabra sojuzgar significa dominar o someter con violencia. Eso significa. Eso, bueno, es el tema, estoy hablando del tema humano, ¿no? Para que podamos compararlo luego al tema espiritual. Pero también para que tengamos un poquito de perspectiva, porque a veces los cristianos nos pasamos de bueno. A veces los cristianos nos pasamos de bueno y apenas vemos una buena causa, ay, sí, qué lindo. En Facebook sale un cartel que dice, ay, publica esta chica sin bracitos y Facebook le va a donar $1 por cada... ¿De dónde sacaron eso? Y nosotros, ay, pobrecita, y publican, y vos abrís el Facebook. ¿Pero por qué comparten esto, por Dios? Si es una mentira. Si es una mentira, ¿cómo Facebook le va a dar un...? Es mentira. Es ridículo. Y te pones a buscar y no tiene base eso. Es algo que alguien se inventó porque, bueno, le da gusto que se comparta muchas veces la foto de una niña, pobre niña mutilada. Y el morbo recorre todo. Y si no, ay, Dios mío, me da una cosa cuando veo que publican un niño africano. Dice, si no le das amén, es porque no aprecias a este niño. Y un niño africano así con la pancita hinchada. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama, es un término muy feo, pero se llama pornomiseria. ¿Saben lo que es la pornomiseria? Así como la pornografía se refiere a lo sexual, la pornomiseria es estar sintiendo esa tristeza, esa empatía por todos los pobres y todos los desahuciados y publicando fotos de eso. Se llama pornomiseria. Es estar compartiendo la miseria de otros, que en realidad no los ayuda en nada. No los ayuda en nada, nos da tristeza. Oremos, genial. Pero es una mentira. Y como hijos de Dios tenemos que ser sobrios, tenemos que ser prudentes. No podemos dejarnos engañar por todo eso. Y muchos hemos caído en eso.
Muchos hemos caído. Hay que tener cuidado con el buenismo, con el humanismo, con esas cosas, porque parecen buenas, pero son trampas mortales para el Hijo de Dios. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Para un Hijo de Dios, la única palabra que importa, ¿cuál es? La palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre. Es lo único que nos tiene que importar. Glorificar a Dios. Y si el mundo se ofende, lo lamento por el mundo. Y muchos cristianos veo que tienen temor de decir ciertas cosas. A mí no me importa lo que piense el mundo. A mí me tiene que importar lo que piense Dios. Porque en esto es glorificado mi Padre. Disculpen si me fui un poco de... Hay un periodista que dice, perdón por la vehemencia. Pero por ahí me choca cuando nos metemos los cristianos en eso. Así como no nos tenemos que meter en el tema de la política porque terminamos discutiendo, el tema del ambientalismo y el urbanismo nos va a llevar por el mismo camino. Espiritualmente hablando, tenemos que entender que Dios nos mandó a gobernar sobre esta tierra, ¿sí? A gobernar. Y no estoy hablando del tema político, no estoy hablando de que nos postulemos. Estoy hablando a gobernar lo que Dios nos dio a nosotros. Sojuzgadlo. O sea, dominarlo con violencia, fuertemente. ¿Cómo yo en mi territorio, en mi casa, en mi terreno, cómo yo voy a sojuzgar mi tierra? Por ejemplo, en esta casa no se escucha esa música y nada más. En esta casa no se dicen malas palabras y nada más. Yo soy el padre o yo soy la madre y en esta casa es casa del Señor. Yo estoy sojuzgando, yo estoy poniendo la autoridad que Dios me dio sobre el terreno que Dios me dio. ¿Se entiende? Esto que yo voy a hacer es para el Señor, le guste a quien le guste. En mi casa yo voy a sojuzgar la tierra que Dios me mandó a llenar, que Dios me mandó a multiplicarme, que Dios me mandó... Lo que Dios me dio, lo voy a gobernar con mano dura. Lo voy a tener firmemente. En esto les digo que hay que tener cuidado con el buenismo y con el humanismo, porque hoy en día está muy de moda esa humildad exagerada, pero ya pasa hacia el otro lado. Ya pasa hacia el otro lado. Vemos hoy en día el tema del veganismo. De que no hay que comer a los animales porque sienten y tienen... Perdón, a mí el Señor me dijo que yo puedo comer de cualquier animal. Y me dio la autoridad para sojuzgar la tierra y gobernar, dice señoree, o sea, soy señor de todos los peces del mar, o sea, yo puedo comer lo que yo quiera. A mí tu buenismo no me lo vas a venir a imponer a mi casa porque va en contra de lo que Dios me da permiso de hacer. ¿Se entiende? Dios nos manda a dominar y a doblegar esa naturaleza. Pero sin embargo, a la hora de venir a congregarnos, fíjense, Dios nos manda ¿a qué? A gobernar la naturaleza. Sin embargo, ¿qué pasa con la naturaleza? Una simple llovizna muchas veces nos hace no venir a la congregación. Una simple lluvia nos hace no venir a la congregación. ¿Quién ganó? ¿Yo o la naturaleza? ¿Quién gobierna? ¿Yo? No, pero me voy a enfermar. De verdad no podemos... no sale tanto un remis. No es por malo. No, bueno, pero entonces no tengo para la ofrenda. Bueno, entonces no ofrendes. Tu ofrenda está en que viniste. Ahí está la ofrenda. Viniste, es como cuando dicen, no, pero no puedo ayudar porque si no, no tengo para la ofrenda. No, esa ayuda a esa persona, y sobre todo si son familiares, nuestros padres, están en necesidad, y tengo poca plata, esa ayuda ya es una ofrenda. Bueno, cuando estamos con lo justo, y aún así decidimos, no importa, yo voy a ir a la casa de Dios, aunque tenga que ir a un remio, aunque tenga... Esa platita, esa ofrenda para el Señor, y el Señor la ve, y el Señor la después cubre. Porque estamos poniéndolo a Él en primer lugar. Pero no, muchas veces la naturaleza nos sojuzga a nosotros, nos gobierna a nosotros. No, pero hoy está frío. No, pero ¿qué es eso? ¿No nos mandó el Señor a gobernar sobre la naturaleza, sobre la tierra? ¿Cómo puede ser que una simple brisa, una simple lluvia ya nos gobierna a nosotros? Si a trabajar vamos igual.
puede hacer frío, que caer nieve. A trabajar vamos. Igual, de todos modos vamos a trabajar. El Señor nos mandó a sojuzgar. Pero si hay una fuerza de la naturaleza que debemos dominar y estamos llamados a dominar con violencia, esa fuerza de la naturaleza se llama nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Vamos a terminar yendo a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25 en adelante. Ya hemos leído hace un tiempo este pasaje, ¿no? Y lo hemos explicado bien en detalle. Hablando 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. 9:25, en adelante, ¿no? Dice, bueno, este pasaje, esta primera parte, el apóstol Pablo se está refiriendo a los deportistas, ¿no? A los deportistas de los Juegos, los que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Un deportista no puede estar comiendo lechón todos los días, tiene que llevar una dieta, ¿no? Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Fíjense estas palabras de Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa esto? ¿Que hay que agarrar un palo y golpearse solo cuando uno peca? No, obviamente no. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, hace un tiempito aprendí, un tiempito largo, ¿no? Aprendí el tema de los alimentos. Yo no lo veía así, no lo entendía, ¿no? Pero sin embargo, ¿se han dado cuenta que muchas veces no tenemos control sobre lo que comemos? Y simplemente comemos porque hay en la mesa y no tenemos un dominio sobre la comida. Bueno, uno tiene que a veces decir, hey, basta, ya comí demasiado. No, o me ofrecen, che, ¿querés un gozo? Lo que sea, un churro, que son estos, son bien grasosos. Son riquísimos, pero a veces uno tiene que decir, no, porque ya mi cuota de azúcar del día de hoy ya está cumplida. Entonces a eso se refiere, ¿a qué? A sojuzgar el cuerpo, nuestra naturaleza caída. Aprender a decir que no a nuestras pasiones y deseos. Y aunque ustedes no lo crean, y fíjense que lo vimos hace un tiempo cuando vimos el tema del ayuno. El tema del ayuno es un ejercicio para aprender a decirle no al cuerpo. ¿Por qué muchas veces pecamos? Porque no sabemos decirle que no a nuestra naturaleza humana. El ayuno, ¿por qué el Señor le dice a los discípulos, esto le dice solamente se puede hacer con ayuno y oración? No solamente con oración, no solamente con lectura, con ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es una forma de doblegar al cuerpo para aprender a dominarlo, ¿no? Tenemos que aprender a sojuzgar nuestra naturaleza caída. ¿Y sojuzgar qué es? Dominar con violencia. No te voy a permitir que veas esto. Como decía recién, en esta casa no se ve esta inmundicia. Y no voy a mencionar ningún programa en particular, porque ya me imagino que el que tiene cable sabe qué programas inmundos dan en el aire. En esta casa esta porquería no se ve. Un día, ya lo he contado, pero yo le decía, le explicaba a mi esposa el tema de cómo somos los hombres, de que todo nos entra por los ojos, y yo cada vez que me movía para donde veía siempre había una revista de Avon, de Cocotte, de esta, ¿y qué hay? Puras mujeres en ropa interior. Entonces yo digo, por favor, estas revistas a la casa no las traigan, no las quiero ver en la casa. Y le expliqué a mi mujer, los hombres somos así, todo nos entra por los ojos y ya nuestra cabeza empieza a maquinar y se va por otro lado. Entonces no quiero esta revista en mi casa. ¿Qué estuve así? ¿Qué fue? No fue con violencia, no fue los gritos, fue bien, de buena manera. Pero si mi mujer me hubiese dicho no, lamentablemente, ¿qué tenía que hacer yo? Y agarrar la revista y romperla. Y decirle, no, acá no. Esta porquería acá no. Lo lamento, pero esta porquería acá no.
Gracias a Dios no hace falta. Pero a veces hace falta sojuzgar, dominar nuestro territorio, dominar la naturaleza que Dios nos dio, dominar las cosas que Dios nos dio, dejarnos de tanto buenismo y aprender a gobernar nuestra naturaleza. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Espero que esto haya sido de bendición. Y, disculpen, 1 hora, 5 minutos. Dios les bendiga mucho.